Bueno chicos, primero que todos, espero que se encuentren bien. Damos por cerrada, ¿cierto?, la última parte de las clases que vimos sobre cómo funciona el sistema electoral. En este caso habíamos analizado el famoso sistema de Hunt, y una de las principales conclusiones que podemos sacar es que es bastante complejo, bastante difícil poder tomar una decisión eh, para poder escoger a nuestros representantes, principalmente porque es muy difícil filtrar las decisiones del pueblo en una elección. ¿Ya? Entonces, bueno, cada país tiene sus diferentes formas de filtrar esta decisión, y hoy día el sistema de Hunt se establece, cierto, como un sistema un poco más aceptable para esto, pero obviamente también no está a salvo de crítica. Y de hecho no existe ningún sistema que sea 100% aprobado por toda la gente, siempre va a haber un problema. Pero acá, como conclusión central, tenemos que extraer lo siguiente: toda persona que va a votar, toda persona que va a tomar una decisión que tiene que ver con, con la elección, ¿cierto?, de un cargo importante, tiene que ser informada. Primero que todo, leer por lo menos el programa, analizar, ¿cierto?, la trayectoria de la persona a la cual se está escogiendo, y en este caso el partido político también es muy importante, porque alguien puede decir: no, lo que importa son las personas, no el partido político. Pero déjeme decirle que detrás de una persona también hay ideales que son propios de un partido. Entonces, al final y al cabo, no es llegar y decir: bueno, en realidad el partido político no importa. El partido político sí importa, porque al final y al cabo los valores y los ideales del partido están reflejados, ¿cierto?, en la persona que en este caso el mismo partido está considerando para optar al cargo que se vaya a escoger. Entonces, sí, el tema del partido igual es importante. Bueno, pasamos al siguiente capítulo, que tiene que ver con el deber cívico, el derecho ciudadano, elecciones y el problema de la abstención electoral. De aquí sacamos tres conceptos bien interesantes. El primero de ellos tiene que ver con el deber cívico, el derecho ciudadano y la abstención. En el momento de las elecciones, alguien puede decir: bueno, aquí se está ejerciendo un deber. Alguien puede decir: no, aquí se ejerce un derecho. Todo depende del punto de vista en el cual se vea. Alguien puede decir que es un deber cívico, porque al final y al cabo, como sociedad, inmersos en un contexto democrático, como deber tenemos que escoger a nuestros representantes cada cierto tiempo, porque no podemos tener un representante que esté gobernando durante el tiempo que estime conveniente. Hay rotaciones, porque estamos en un sistema republicano, tiene que rotar, o sea, el presidente tiene que durar el tiempo que establece la Constitución, y la sociedad, como deber, tiene que escoger a esa persona. Por otra parte, quien dice: no, es un derecho porque al final y al cabo es un beneficio que tiene la ciudadanía, el de escoger cada cierto tiempo a nuestros representantes. Todo depende del punto de vista y lo que se quiera evaluar de una elección. Ahora, tenemos acá un tercer concepto, que es la abstención. La abstención consiste básicamente en el no participar, ¿cierto?, o sustraerse de cierta decisión o de cierto ámbito. En este caso, una persona, cuando no quiere ir a votar, cuando no quiere ir a participar, ¿cierto?, del proceso de sufragio, es una persona que se está absteniendo, ¿ya? Decide no ir. Las razones pueden ser varias, pero veamos acá. Contextualicemos. El 23 de enero del 2012 se promulga en Chile el voto voluntario y la inscripción automática. O sea, tú cumples 18 años de edad y automáticamente ingresas al sistema electoral. No tienes que inscribirte por tu cuenta porque ya estás inscrito. Y el voto es voluntario. O sea, si tú decides, vas, y si no, no vas. Así de sencillo. Este fue un sistema drástico en el sistema electoral, porque antiguamente no era así. ¿Cómo era antiguamente? Bueno, antes del 2012, toda persona que contaba con la mayoría de edad tenía que dirigirse a la municipalidad, a la oficina del servicio electoral, y tenía que pedir este carnet que está acá. Ese carnet, el carnet del servicio electoral, te acreditaba para tú poder asistir a una elección. Cualquier tipo de voto que sea de un cargo, municipales,
senatorial, de diputado, presidencial, etcétera. Y aparte de eso, con tu carnet de identidad. Bueno, a partir del 2012 esto se eliminó. Ese carnet electoral queda fuera porque tú ya estás inscrito automáticamente, entonces solamente tienes que ir con tu cédula, nada más. Solamente con tu cédula, habiendo cumplido los 18 años, porque ya estás en el sistema. Pero tú puedes escoger ir, como también puedes escoger no ir. Antes del 2012, ¿cierto? Tú no podías escoger no ir así porque sí. Tenías que presentar una razón. Por ejemplo, si tu lugar de votación, ¿cierto? Estaba muy lejos del lugar donde tú estás viviendo, bueno, ahí tú tienes una razón para no ir. Porque tú tampoco puedes votar en cualquier lugar. Tú votas en el lugar donde tú te inscribes. O sea, si tú te inscribiste en Punta Arenas y vives en Santiago, tienes muchas razones para no ir porque estás muy lejos, ¿me entiendes? Otra razón también tiene que ver por alguna enfermedad. Entonces, si tú demostrabas que no pudiste ir a votar por esas razones, te liberabas de multas y todo eso. Porque si tú no ibas a votar y no tenías razones, te llegaban multas. Ese era el gran problema, te multaban. Ahora, el año 2012, en octubre, justo el mismo año donde se inicia el voto voluntario, se desarrollaron las candidaturas municipales, ya por las alcaldías. Y de los 16.600.000 habitantes que tenía Chile, 13.400.000 aproximadamente estaba inscrito en el sistema electoral. Y de los 13.400.000 y tanto, fue solamente 5.700.000. O sea, estamos hablando de que solamente el 43,20% participó. Solamente el 43,20%. O sea, menos de la mitad participó en las elecciones por las municipales. Y esto dejó a muchas personas, ¿cierto?, un poco dudosas de qué tan efectivo era el sistema de voto voluntario, y mostró grandes problemas. ¿Por qué? Porque el año 2013 venían las elecciones presidenciales. Y todos dijeron que en las elecciones presidenciales esto iba a ser distinto porque el votar por un presidente no es lo mismo que votar por un alcalde, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? En las elecciones presidenciales, ¿cierto? En primera vuelta el 49,36% fue a votar y en segunda vuelta solamente el 41,98%. O sea, podemos ver de que la tónica que se dio aquí en las municipales se repite en las presidenciales. O sea, aquí no importa el cargo, sea municipal, presidencial, senador, diputado, esta es la tónica. Menos de la mitad de la población inscrita va a votar. En las presidenciales del 2017, las últimas presidenciales, las que dieron como electo a presidente Sebastián Piñera, pasó exactamente lo mismo, 46,7% en primera vuelta y 49,02% en segunda vuelta, menos de la mitad. O sea, de menos de la mitad, del 49%, solamente el 54%, o sea, el 54% del 49% escogió al presidente que hoy día tenemos. La pregunta es, ¿qué pasa con esta gran mayoría? Porque la gran mayoría no fue a votar. ¿Cuál es su decisión? ¿Por qué no hubiese votado? ¿Hubiesen cambiado los votos si esa gran mayoría hubiese ido a votar? Eso, bueno, es la incógnita que tenemos ahí. Obviamente las portadas de los diarios enfatizaron en que menos de la mitad de los chilenos fue a participar y eso genera un gran problema. Acá podemos ver de cómo evoluciona desde el 1989, cuando fue el plebiscito del sí y el no, donde casi el 90% de la población fue a votar, de la población inscrita. Y bueno, vemos cómo esta línea va bajando y aquí tenemos un drástico descenso, ¿cierto?, hasta los días de hoy, donde esto no ha mejorado para nada y tenemos hoy día menos de la mitad que va a votar. Hay un análisis que tiene que ver con los rangos de edad. Por ejemplo, nos vamos a basar en las elecciones del año 2017, ya las presidenciales. Fíjense, entre 18 y 19 años solamente fue a votar el 29% de esa población.
Entre 20 y 24, el 32%. Y entre 25 y 29, 34,48%. O sea, podemos ver de que la población juvenil, pudiendo ir a votar, no va. En realidad va muy poca. O sea, el porcentaje es bajísimo. Es el más bajo, de hecho. Es el más bajo de todos los rangos de edad. Se entiende que una persona que tiene 80 o más años no vaya a votar porque puede presentar diferentes condiciones de salud que le impiden poder ir a votar. Lo mismo ocurre con la población entre los 75 y 79 años. Pero fíjense acá, la población entre 65 y 69 años es el sector, ¿cierto?, de edad que más va a votar. O sea, la población adulta, desde los 45 años en adelante, tiene gran mayoría de personas que van a votar. Pero en el caso de los más jóvenes no. Entonces, claramente hay un gran problema. Se han escrito muchos artículos. De hecho, el año 2017, antes de las elecciones, se hizo un video incluso donde se le pedía a la gente que fuera, que participara y que fuera a votar, ¿cierto? Y bueno, los resultados claramente fueron completamente adversos. Menos del 50% fue a votar. Se han hecho artículos, muchas investigaciones acerca de esto, de por qué razón pasa, por qué razón la población deja de ir a votar. Y lo otro, por qué los jóvenes no van a votar. Acá tenemos tres corrientes o tres categorías. Hay una forma involuntaria que tiene que ver con impedimentos que no es porque tú no quieras ir a votar, sino que se me impide. ¿Por qué? Porque trabajas sin permiso ni tiempo para votar, cosa que igual es bien difícil porque hoy día se le exige a las empresas, ¿cierto?, que le den tiempo a sus trabajadores para ir a votar cuando hay elecciones, ¿cierto? 2 horas antes o 2 horas después, pero se le tienen que dar 2 horas. Inscrito en comuna distinta a la que reside, ya, esa es una razón bastante fuerte. O sea, lo que dije recién, tú estás inscrito en Punta Arenas o en otra ciudad, ¿cierto? Y tú estás residiendo en una ciudad nueva. Obviamente el tener que viajar un trayecto largo te impide ir a votar. Razones económicas. Bueno, principalmente podríamos decir el tema del pasaje, que también influye. Y por otra parte, que no sabía, ¿cierto? No sabía dónde votar, no estaba informado, no había ingresado, ¿cierto?, a la página y no sabía en qué lugar tenía que ir a votar. Que también es una razón bastante fuerte. Mucha gente no sabe dónde ir a votar. Hay una forma racional, ¿cierto? Así como de decisión propia. No le interesa la política. No se ve representado por ningún candidato. Tiene desinterés, acompañado de desinformación claramente, y bueno, pensó que su candidato saldría electo de todos modos, independiente que fuera o no fuera a votar. Y está la posición rebelde, ¿cierto?, que rechaza la clase política, rechaza el sistema político, no le crea ningún candidato y es la razón de por qué los jóvenes no van a votar. Ahora, ¿cuál de las tres es la que presenta la mayoría? Eso no lo sabemos todavía. El próximo año se vienen elecciones, con todo lo que ha pasado, la evolución social, ¿cierto? Podríamos pensar tal vez que el próximo año estas cifras podrían cambiar, puede haber mayor participación, sobre todo de los jóvenes. Hay cada vez más jóvenes interesados en la participación ciudadana y sobre todo lo que es la participación política, pero lo que estoy diciendo yo en este caso es una especulación, porque todavía no sabemos qué impacto puede tener toda la contingencia para las futuras decisiones que se vayan a tomar. Bueno, chicos, les dejo con ustedes la siguiente problemática. Les voy a dejar también acompañado un documento para que lo puedan analizar y a partir de ello poder responder las preguntas que le voy a dejar sobre este apasionante tema que espero que sea de su interés. Que reflexionen en torno a esto. Es un tema que pega fuerte hoy día, sobre todo porque tiene que ver con las decisiones que ustedes vayan a tomar en futuro, ¿cierto? Y también en política. Deben entender de que todo ciudadano de por sí es un ciudadano que hace política y que participa en ella. Un abrazo y que estén muy bien.